Sigamos con la ameba histolítica. Habíamos dicho hay formas extrapulmonares, o perdón, extraintestinales, y aquí están, ¿no? En las formas intestinales, ya, o sea, las más comunes, fíjense, puede haber desde infecciones asintomáticas. O sea, una persona puede tener la ameba histolítica y no tener diarrea disentérica, no tener pujo, no tener tenesmo, no tener ni siquiera molestias. O sea, estar completamente asintomático. ¿Ya? Una persona, ojo. Sin embargo, también puede haber infecciones no invasivas que sí están causando síntomas. Y es obviamente lo más común. Puede haber diarreas de tipo disentéricas, lo que habíamos comentado, ¿ya? Puede haber incluso colitis fulminantes con perforación, ojo. O sea, puede perforar intestino la ameba histolítica. No es una cosa que hay que tomarla así muy a la ligera, ¿ya? Ante la sospecha hay que tratar. Megacolon tóxico, ¿quién diría? Pareciera que patrimonio de la enfermedad inflamatoria intestinal es el megacolon tóxico, ¿no es cierto? Porque el megacolon tóxico se describe en colitis ulcerosa y en enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? En las dos se describe el megacolon tóxico. Sin embargo, fíjense cómo la ameba histolítica puede producir también un megacolon tóxico. O sea, un cuadro de disentería que empieza, que no calma y que produce balonamiento abdominal, ¿no? Dilatación de las asas y en algún momento incluso perforación. Eso se llama megacolon tóxico, potencialmente mortal, ¿no? Puede también haber, ya en menos proporción, colitis incluso no disentérica. Claro, de repente ya no produce tanta inflamación y de repente tiene incluso leucocitos en heces, pero no llega a sobrepasar esos 20 leucocitos por campo, entonces ya no es disentería. ¿Ya? Ameboma. ¿Qué cosa es el ameboma? Esto ya ha sido pregunta de examen. No reciente, pero de un examen ya pasado. Quién sabe, de repente por ahí preguntan. El ameboma es una tumoración. ¿Ya? No es otra cosa que una reacción, así como hay un tuberculoma, ¿ya? Y el organismo, debido a la inmunidad efectiva que tiene, lo que hace es, entre comillas, acorralar al agente patógeno, ¿ya? Y producir una especie de tumoración retenida, ya eso mismo es un ameboma. O sea, nuestro organismo reacciona y colecciona la infección en un lugar que puede ser fundamentalmente a nivel de tracto intestinal. ¿Y cuál es el lugar? Y eso fue pregunta de examen. ¿Cuál es el lugar más común del ameboma? Ya no te explican siquiera qué cosa es el ameboma. Y la respuesta es el ciego. ¿Ya? En esa zona del intestino es donde se presenta con más frecuencia un ameboma. ¿Ya? Y fíjense, también puede producir ulceraciones perianales. Entonces, cuando un paciente viene con una ulceración perianal, no necesariamente corresponde a sífilis primaria, no necesariamente el paciente debe ser HCH, etcétera, etcétera. También puede ser una causa parasitaria. ¿Ya? Fíjense, es un abanico de posibilidades. ¿Ya? Pero lo más común de la forma intestinal es que produzca diarrea disentérica. Eso tiene que acordarse. En las formas extraintestinales, lo que habíamos comentado, miren el absceso hepático, ¿no es cierto? O puede haber absceso hepático mismo que ya se haya complicado con más cosas, desde peritonitis, puede haber empiema, hasta pericarditis. Imagínense, por contigüidad puede coger la zona del pericardio y puede producir, ¿quién diría?, una pericarditis por ameba, ¿no? Abscesos pulmonares, abscesos cerebrales o incluso enfermedades geniturinarias, ¿ya? Pero lo más común de todo, absceso hepático, ¿ya? Absceso hepático. Y le siguen absceso pulmonar y absceso cerebral. Más o menos van por ahí. Pero absceso hepático es lo más común, de la forma extraintestinal. Ahora, yo les hago una pregunta. Siempre nos han dicho, y bueno, en mi caso no ha sido la excepción, que nosotros teníamos 2 medicamentos para tratar anaerobios, ¿no es cierto? Incluso los colegas, digamos, que se han formado años atrás, siempre te decían, para anaerobios por encima del diafragma usen clindamicina y para anaerobios por debajo del diafragma usen metronidazol. Hoy en día eso ha variado, por si acaso, ¿ya? Justamente debido a este tipo de situaciones. Imagínense clindamicina, ¿qué le haría a un absceso pulmonar? No le va a hacer nada. Hoy en día todo absceso se trata con metronidazol. Por una razón, la que estoy comentando, y otra que también es importante, es que clindamicina es bacteriostático. Sin embargo, metronidazol es bactericida. ¿Ya? Entonces, clindamicina tiene otro tipo de uso hoy en día. Básicamente no es el tratamiento de gérmenes anaerobios. Anaerobios, sinónimo de metronidazol. ¿Ya? No se olviden. Hay todo un abanico de posibilidades también, ¿ya?
con diferentes eficacias, reportados de acuerdo a los diferentes ensayos, pero al final, miren, para la forma de la colitis, siempre metronidazol, lo que les había comentado, 750 miligramos, ya hasta 10 días más o menos. En forma general, ese es el esquema actual, ¿ya? Ese es el esquema actual. Este es un cuadro tomado del libro Mandel, para mostrarles nada más. Sin embargo, esto es lo que quieren acordarse. Metronidazol, 750 miligramos, 3 veces al día, por 10 días. Ese es el punto de corte, con alta eficacia, ¿no? Sigue siendo el de elección. Tetraciclina se podría usar, acuérdense, tetraciclina también es un antibiótico bacteriostático, hay que tener cuidado, ¿ya? Lo que sí más bien es común es que para los cuadros que no revierten fácilmente se asocia metronidazol con paromomicina, ¿ya? Más o menos esa es la asociación que se intenta hacer. Pero acuérdense siempre, miren, metronidazol 750, 3 veces al día por 10 días. Ese es más o menos el esquema que tienen que tener en mente. Metronidazol es el de elección. A ver, el tratamiento de elección en caso de absceso hepático amebiano, así les van a preguntar, porque si les dicen absceso hepático puede ser bacteriano también, ¿ya? Y si es bacteriano tiene otro tipo de tratamiento, hay que drenar, ¿no? El bacteriano hay que drenar. ¿Cuál es el agente etiológico más común de los abscesos hepáticos bacterianos? Escherichia coli, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un drenaje y ahí se usa ceftriaxona como antibiótico de elección, aparte del drenaje. Acá nos está hablando bien claro, dice el tratamiento de elección en caso de absceso hepático amebiano. Y al decir amebiano, está haciendo específicamente referencia a la ameba histolítica. ¿Cuál era? Ya hemos visto que quirúrgico no lo es. Expectante significaría que lo observamos y vemos qué cosa sucede. Eso no se hace. Metronidazol sí, ¿no es cierto? Debridación, que sería casi lo mismo que quirúrgico, no es tampoco es cualquiera de las anteriores. La respuesta es clarísima, es metronidazol. No les van a preguntar ni siquiera la dosis probablemente, ¿ya? Pero es metronidazol. Si esto fuese el absceso, diría cerebral amebiano, la respuesta también es metronidazol. Absceso pulmonar amebiano también es metronidazol. Se usa metronidazol. ¿En qué momento se tiene que debridar? Muchas veces puede contaminarse o agregarse una infección bacteriana y obviamente ahí ya no es tan fácil el tratamiento. Ahí sí hay que drenar, ¿ya? La cosa más o menos va por ahí. La forma infectante de la entamoeba histolítica, miren, pregunta de examen. ¿Cuál es la forma infectante? Donde existe trofozoito y quiste. Quiste, ¿no es cierto? Acá todavía es específico. ¿Cuál de los quistes? Tetranucleado. Yo les aseguro va a venir quiste nada más. Va a poner por ahí, van a colocar larva, van a poner incluso quizá huevo, trofozoito, qué sé yo. Nunca un trofozoito es infectante en ningún parásito. Trofozoito es la forma patógena, ¿ya? Y donde existe quiste y trofozoito, hasta donde yo he visto, quiste es la forma infectante, ¿ya? Son formas clínicas de la infección por entamoeba histolítica. Pregunta que quizá pareciera media rara, pero ya más o menos hemos repasado. ¿Puede haber infección asintomática? O sea, una persona puede estar infectada y no tener ningún síntoma. La respuesta es sí, sobre todo cuando está a nivel del intestino y lo hemos visto bien claro. ¿Puede haber absceso cerebral? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Diarrea isentérica? También. ¿Úlceras anorrectales? También. Todas la respuesta, ¿no es cierto? Muy bien. Esta es otra pregunta que ya vino en algún examen. Así tal cual está, con puntos y comas, no lo hemos cambiado. Dice, la patogenicidad de entamoeba histolítica no está limitada solamente al tracto intestinal, sino que otros sitios también pueden ser afectados. ¿Cuál es el órgano extraintestinal más comúnmente comprometido? Hablando de entamoeba histolítica. ¿Cuál es la respuesta? Así es. Ya, así es. ¿Quieren que les diga algo? Cuando uno revisa las preguntas de los exámenes últimos, ya claro, una parte podrían asemejarse a los exámenes recientes, pero gran parte toman como base los exámenes de hace ya algunos buenos años. Lo actualizan un poco, obviamente, no les van a preguntar lo mismo, ¿ya? Pero el sentido de la pregunta va más o menos de más tiempo. Lo que sucede es que ahora cuando uno consigue un banco de preguntas, que no está mal revisar un banco de preguntas para resolverlo, pero no para memorizar, entonces uno revisa, ¿ya? Y se da cuenta de que consideran los últimos exámenes, ¿no?
Dicen, y los anteriores ya no lo tomo en cuenta. Cuidado, en esos que no toman en cuenta hay material importante. Estamos con tiempo y les sugiero que de todas maneras revisen los anteriores también. Hay detalles que se repiten y que van a seguir siendo motivo de preguntas porque obviamente no tendría sentido dejarlos de lado. Muy bien. Eso fue ameba histolítica. O sea, hemos hablado de, dentro de los protozoarios, de las amebas. ¿Ya? Todavía nos queda dentro de los protozoarios 3 tipos de parásitos. ¿Cuáles son? Los que tienen flagelos, los que tienen cilios y el grupo apicomplex, ¿no es cierto? Apicomplex, perdón. Entonces hablemos de Giardia. Cuando hablamos de Giardia, estamos haciendo referencia a qué cosa? A los flagelados, como parásitos, obvio. Miren, y si yo muestro, ustedes ya van dando cuenta por acá, también aquí hay quiste, también hay trofozoito. Sin necesidad de comentar sobre Giardia, ¿podrían decirme cuál es la forma infectante? Quiste, así es. Para todos los parásitos que tienen quiste y trofozoito, la forma infectante es quiste. ¿Ya? Y la forma patógena, trofozoito. Y fíjense cuántos núcleos tiene aquí. También tiene 4 núcleos. Entonces la forma infectante es la forma quística tetranucleada. ¿Ya? Giardia lamblia. El ciclo no es tan complicado, es mucho más sencillo y directo. También hay 2 formas, trofozoito y quiste. ¿Ya? La forma patógena, trofozoito, como en el caso anterior. La diarrea aquí es no disentérica, es una diarrea acuosa, es una diarrea que hace perder peso, es una diarrea que puede llevar a la deshidratación, es una diarrea que produce malnutrición en quien lo padece. ¿Ya? Hay que acordarnos que la Giardia tiene predilección por esta zona, por el duodeno. ¿Ya? A veces por todo el duodeno. Por la primera porción generalmente, pero a veces por todo el duodeno. Entonces, lo que sucede es que como tiene predilección por esta zona, tapiza la zona del duodeno, y ustedes saben que en el duodeno hay sustancias importantes que se absorben. Una de ellas es el hierro, ¿no es cierto? Si no hay por dónde se absorba, obviamente empieza a haber problemas. ¿Ya? Empieza a haber problemas. Entonces, hay una acción mecánica. Al tapizar este duodeno, prácticamente no hay por donde se pueda absorber muchos nutrientes y produce un cuadro de desnutrición, de malnutrición. ¿Ya? Giardia, no se olviden. ¿Ya? La forma trofozoito. La forma infectante es el quiste tetranucleado. Otra vez está implicado los alimentos mal lavados, mal cocidos y el agua contaminada, ¿no? Como en el caso de la ameba histolítica. Acá hay una salvedad que les puede servir para responder preguntas de examen. Todo lo que tenga que ver con cuadros diarreicos, que tenga que ver con transmisión por agua, que tenga que ver con diarrea crónica, todo lo que sea diarrea y todo lo que sea transmisión por agua, malnutrición, etcétera, así les quede un poco raro, les están preguntando por Giardia. ¿Ya? Les están preguntando por Giardia. Porque otros parásitos no lo van a producir. Les pongo al azar si quieren. Estrongiloides no les va a producir. ¿Ya? Si hablamos de Ascaris, tampoco. ¿No? Trichuris, tampoco. ¿Ya? Acuérdense, Giardia. A veces le dicen, ¿cuál es la causa más común de diarrea en niños menores de 5 años? En el Perú. Uno dice, no he revisado el último informe del ministerio, ¿no? Simplemente piensen que es Giardia. ¿Ya? La Giardia es tan común y está presente en todo sitio que justamente cumple con esas características. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Entre la forma quística también tiene una forma tetranucleada y es justamente la forma infectante. Ya no tenemos mucho que hablar porque prácticamente es casi un similar al caso de la ameba histolítica. ¿Ya? El cuadro clínico es variado, inespecífico incluso en algún momento. Pueden decirles molestias intestinales, flatulencia, pirosis, ¿no? Y están haciendo referencia a Giardia. ¿Ya? Hay algunas preguntas que por ahí he visto que hace referencia justamente a un cuadro no muy claro, sin embargo, dentro de ese cuadro no muy claro habla de molestias intestinales, habla de diarreas intermitentes y eso es Giardia. ¿Ya? Y más aún si les preguntan en población infantil. Hay una característica importante que es que la hiperinfestación por Giardia está asociado a deficiencia de inmunoglobulina A. ¿Y ustedes saben quiénes pueden tener deficiencia de inmunoglobulina A?
los niños que no han recibido lactancia materna exclusiva. Acuérdense que el calostro, eso sí lo recuerdan, una de las cosas que te da es justamente inmunoglobulina A, ¿no? Cuán importante sigue siendo la lactancia materna, ¿ya? Otra cosa importante y que es propia de la giardia es que cuando hay hiperinfestación, si ustedes recuerdan, la mayoría, si no son todos los parásitos que te producen, hipereosinofilia. La giardia no produce. La giardia es un parásito que así esté infestando por todo lado, no hay la famosa hipereosinofilia. Cosa que sí es muy marcada en el caso, por ejemplo, de Strongyloides, en el caso de Fasciola, en el caso de Paragonimus, ¿no? Incluso de Ascaris. En el caso propiamente de giardia, no va acompañada la hiperinfestación por hipereosinofilia. Entonces la forma infectante el quiste tetranucleado, la forma patógena el trofozoito, lo que produce también es diarrea, pero de tipo no disentérica generalmente, la gran mayoría de las veces. Hay una acción mecánica importante cuando tapiza el duodeno por la predilección que tiene, produce cuadros de malnutrición, ¿no? Y a veces su cuadro es tan variado que resulta ser inespecífico en muchas ocasiones, pero lo más común es que produzca cuadros de desnutrición en niños, ¿ya? En niños. Y el tratamiento, como era en el caso anterior, era metronidazol, aquí también es metronidazol, pero a dosis menores, ¿ya? A dosis menores. Ya cuando hagan pediatría tocarán mucho mejor en la parte de niños, de neonatos, qué sé yo. Aquí yo lo único que le puedo decir que un adulto es 250 miligramos nada más cada 8 horas por 7 días, ¿ya? 250 miligramos. O sea, mucho menos que en el caso de la ameba. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que nosotros estamos mal acostumbrándonos, digamos, a dar nitazoxanida a todo, ¿no? Si uno revisa así, hace una encuesta y coge toditas las recetas de cualquier establecimiento de salud, de varios establecimientos, va a haber una gran sorpresa, ¿no? Colufase, colufase, colufase. ¿Por qué? Porque un poquito la industria también nos envenena. Cuidadito, la nitazoxanida no ha sido aprobado para tratar giardia, ¿ya? El tratamiento de elección sigue siendo metronidazol, ¿ya? ¿Que puede servir? Sí, pero no es el medicamento de elección. No es mejor que el metronidazol, ¿ya? Metronidazol tiene mejores efectos, sobre todo para erradicar. En pacientes inmunosuprimidos se hacen cuadros repetitivos. Tú le das tratamiento y al cabo de unas semanas otra vez está con el mismo problema, tal cual empezó, ya, pero es por un estado de inmunosupresión. Pues ahí está su quiste tetranucleado, ¿no es cierto? Ya, y en el caso del trofozoito, clarito, ¿no? Muy similar también a lo que es. ¿Cuál se parece? Tricomona, ¿no? La tricomona es igualita. Tiene las mismas características, siempre el flagelo. Ya les he dicho, olvídense de estar repasando cortes de la giardia, dimensiones, anatomía interna, eso no les van a preguntar, van a perder el tiempo. Nunca han preguntado, ¿ya? Ahora alguien me dirá, pero si quiero yo, claro, eso es diferente. Si uno quisiera hacer un curso, digamos, con todas las exquisiteces del caso, sí valdría la pena. Pero recuerden, y siempre les voy a hacer recordar, vuestro objetivo es el examen, ¿ya? Vuestro objetivo es el examen, no pierdan el tiempo. A veces esos son factores que inducen a que uno, y eso siempre se escucha, oye, ese tipo sabía un montón y no ha ingresado. Claro, sabía un montón, pero no necesariamente lo que debía recordar, ¿no? Hay cosas que están de más. Ya van a tener tiempo, según vayan avanzando, para ir repasando todo lo que quieran. Pero acuérdense, no olviden que vuestro objetivo es el examen. Se están preparando para el examen, ¿ya? Muy bien, a ver, respondamos esto. Pregunta de examen, tal cual apareció en algún momento. ¿Cuál de los siguientes parásitos no produce eosinofilia durante la hiperinfestación? Ya lo hemos comentado. ¿Cuál es? Giardia, ¿ya? Giardia. Fíjense, aquí nos están mostrando Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides, Fasciola hepática y Paragonimus peruvianus. El que más produce de toditos ellos eosinofilia, ¿cuál es? Porque hay que aprovechar la pregunta. ¿Cuál es? El que más produce, de todos los parásitos, incluidos los que no están acá. ¿La respuesta cuál es? Fasciola, ¿ya? Fasciola es el que más produce, dentro de toditos. Otra que también es importante y que produce hiperosinofilia
es en el caso del Paragonimus peruvianus. Hay un Paragonimus mexicanus también, ¿ya? ¿Dónde estaba asociado este Paragonimus? Hemos dicho en gente que consume cangrejo de río, poco cocido, ¿ya? Y produce un cuadro similar a una tuberculosis, ¿no? Produce tos, tos productiva, hemoftisis, hacen cavernas, la radiografía de tórax muestra lesiones por todo lado y uno dice, esto es tuberculosis. Hay que iniciar el tratamiento, le inicias y no responde. El tratamiento es albendazol, ¿ya? El tratamiento es albendazol. Procedencia en nuestro medio, Cajamarca sobre todo, ¿ya? O la zona norte del Perú, esas zonas, digamos, no netamente de costa, sino yéndose para la zona de sierra. Paragonimus peruvianus, ¿ya? Hay que tenerlo presente. ¿Y cómo podrían diferenciar ustedes entre si es TB o es paragonimiasis? La TB no produce hipereosinofilia, esto sí. O sea, es un cuadro de tuberculosis, igualito a la tuberculosis, con hemoftisis y con todo, ¿ya? Sin embargo, que tiene 25% de eosinófilos, por ejemplo. Eso les debe llamar la atención. ¿De dónde viene? Viene Cajamarca, listo, vuestro diagnóstico es paragonimiasis probablemente. Prueba terapéutica con albendazol 5 días, paciente sano. No tiene que esperar 6 meses para tratarlo. Ascaris también produce eosinofilia, no muy marcada, pero sí produce, ¿ya? Y estrongiloides también es uno de los abanderados de la hipereosinofilia, ya que hay una salvedad. Una infestación por estrongiloides que no va con eosinófilos elevados es de mal pronóstico más bien, ¿ya? O sea, es de esperar que una infestación por estrongiloides vaya acompañada de hipereosinofilia. Si no es así, deberíamos de asustarnos. Significa que el paciente es un ultra inmunosuprimido. Tanto así que ya no hace hipereosinofilia y ese paciente va a tener mal pronóstico. Tan solamente por ese dato. Nos debe de llamar la atención y nos debe preocupar si no hay hipereosinofilia en una hiperinfestación por estrongiloides. Muy bien, hemos aprovechado en algo la pregunta. Pasemos a la siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes parásitos provoca diarrea más habitualmente? Miren la forma de preguntar. Pareciera pues que es una pregunta incompleta, pareciera que es una pregunta que no viene al caso, pareciera que les falta datos. Y yo les he dicho, así a veces preguntan. Y justamente la idea es en clase darnos cuenta de cómo nos pueden preguntar. Dice, ¿cuál de los siguientes parásitos provoca diarrea más habitualmente? ¿Qué les había comentado cuando les hablen inespecíficamente de diarrea, de transmisión hídrica, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Están haciendo referencia a qué cosa? A Giardia, ¿ya? Y la respuesta es Giardia. Y es verdad. El parásito que más habitualmente produce diarreas es Giardia, ¿ya? Y es una diarrea acuosa. A veces es una diarrea lientérica. ¿Qué cosa significa diarrea lientérica? A veces los términos ya no los usamos porque todos nos vamos al laboratorio. Las heces lientéricas son aquellas heces que tienen restos alimenticios, ¿ya? Restos alimenticios. Y ese pequeño dato, sobre todo que nos traen las mamás y nos dicen de su pequeño hijo, cuando hace sus deposiciones encuentro restos de comida, pareciera que es un dato que no sirve. Sí sirve. Ese dato de heces lientéricas está fuertemente asociado a Giardia, ¿ya? Y hay que dar tratamiento. Muy bien. La respuesta es Giardia. Si se sospecha que un paciente con déficit de inmunoglobulina A, eso ya les hace parar orejas, presenta giardiasis, ¿a qué nivel del aparato digestivo hará la biopsia endoscópica? Miren, esta pregunta pareciera un poco, ¿no?, salida de contexto, pero en realidad les está preguntando algo muy claro. Les está preguntando, ¿qué cosa les está preguntando? ¿Dónde le gusta anidar a la giardia? ¿No es cierto? ¿Cuál es? Porción proximal del intestino delgado, que es lo mismo decir primera porción del duodeno, ¿no es cierto? Muy bien. No es esófago, no es antrogástrico, no es ciego, ni es rectosigma. Es porción proximal del intestino delgado. ¿Y por qué les habla de inmunoglobulina A? Porque justamente hemos dicho que estos pacientes con déficit de inmunoglobulina A presentan cuadros de hiperinfestación por giardia. Tienen esa predilección, ¿ya? Y la giardia, cuando produce cuadros serios, generalmente anida tapizando el duodeno o la primera porción del intestino delgado, que es lo mismo, produciendo cuadros de mala absorción intestinal. Aquí hay otro. Fíjense, ya hemos hablado de ameba, ya hemos hablado de giardia, que viene a ser flagelado. Nos queda todavía
los ciliados y nos toca el grupo apicomplex. Ni modo, tenemos que acabar. No hay otro día. Hoy día acabamos parásito. A ver, ¿de qué estamos viendo aquí? Facilito está. ¿Qué tiene en su estructura? Cilios, ¿no es cierto? Cilios. Y aquí he bebido también quiste y trofozoito. Qué fácil se está haciendo esto, ¿no? Si hay quiste y trofozoito, ¿cuál es la forma infectante? Quiste. Y la forma patógena, trofozoito. Sencillo. ¿Ya? Sencillo. Entonces este es el Balantidium coli, el único, ¿qué habíamos dicho? Protozoo ciliado que parasita al humano. También hay dos formas, quiste y trofozoito, por lo tanto la forma patógena será el trofozoito. También produce un cuadro diarreico y también de tipo disentérico. Ya no se llama diarrea perdón, disentería amebiana, ¿no es cierto? Porque eso era para ameba histolítica. Eso será una disentería balantidiana, ¿no? Balantidiana. Acuérdense, es el único ciliado que parasita al humano y es el protozoo de mayor tamaño. Las dos cosas hay que acordarse. Ya lo hemos dicho al inicio. La forma quística tiene un núcleo de tipo arriñonado, ¿ya? Arriñonado. Tiene forma de guante, ¿no? El Balantidium. Un guante de box. A veces hay que hablar tonterías para recordar, ¿no? Porque si no, uno puede olvidarse. Imagínense un guante de box o un boxeador que está pegando al riñón a su contrario, ¿ya? Para que se acuerden de eso. Tiene un núcleo arriñonado. Ahí está, el núcleo arriñonado. Este vendría a ser el trofozoito o el quiste. ¿Qué dicen? El trofozoito, ¿no? El que se mueve, el que tiene cilios. Y este de aquí vendría a ser el quiste con núcleo arriñonado. La forma infectante siempre el quiste, la forma patógena siempre el trofozoito para cualquiera de los parásitos donde exista quiste y trofozoito. ¿Ya? Acuérdense. Bueno, y las pocas preguntas que hemos encontrado son justamente esas que están ahí. No vamos a inventar nada porque en realidad eso es lo que les pueden preguntar. Dice cuál es el protozoo de mayor tamaño, ¿ya? Y es Balantidium coli. ¿Qué cosa es la acantomoeba? Ya que están ahí. Como hemos dicho, cuando la pregunta es muy sencilla, aprovechemos la pregunta. La acantomoeba es una ameba de vida libre. ¿Ya? Y esta acantomoeba, de una vez les voy diciendo desde ahora, está relacionado a infecciones por ameba de vida libre que producen afección del sistema nervioso central, ¿ya? Potencialmente letales, y el punto de partida es el uso de lentes de contacto. Lentes de contacto que se contaminan con acantomoeba y en el momento de hacer justamente, valga la redundancia, contacto con el globo ocular, por contigüidad pueden infectar. Afectan nervio óptico, pasan al encéfalo y hay problemas serios. El paciente termina falleciendo. Acantomoeba, no se olviden. Giardia, ya hemos hablado hasta por demás. ¿Qué cosa es la Cyclospora cayetanensis? Es una coccidia, ya, junto con Cryptosporidium, junto con Isospora belli, que está acá al último. ¿Qué cosas hacen estas coccidias? Producen cuadros de diarrea acuosa con deshidratación, con pérdida de peso importante, persistentes, crónicas, ¿ya? Que duran meses muchas veces y hacen perder 20, 30 kilos a una persona, transformándola prácticamente, y son particularmente comunes en los pacientes infectados con VIH que están desarrollando el estadio SIDA. ¿Ya? Estas tres últimas, ¿no? Isospora belli, Cyclospora cayetanensis, bueno, no está acá Cryptosporidium, son los tres. Muy bien. En alguito hemos aprovechado la pregunta. Siguiente. Dice, el único protozoo ciliado que parasita al humano, también no está de más, ¿no? Balantidium coli. ¿Qué cosa es el Paramecium caudatum? ¿Quién sabe? El Paramecium caudatum también es un ciliado, pero que no tiene nada que ver con el humano. Produce la marea roja, así se llama. ¿Ya? Hay veces de que está en tanta cantidad en las orillas del mar, ¿ya? Que da una sensación que el agua se tiñese de color rojo, ¿ya? Y esa es la famosa marea roja, ¿ya? Produce el Paramecium caudatum. Eso no les van a preguntar, eso sería si les preguntaran zoología, pero para que se den cuenta de que ciliados hay un montón. Sin embargo, el que nos interesa es Balantidium coli, ¿ya?
¿Y en qué tipo de personas está asociado el Balantidium coli? Eso no les he preguntado ni tampoco lo hemos comentado. En las personas que crían cerdos, ¿ya? En las personas que crían cerdos. Entonces les pueden dar ese pequeño dato, ¿ya? Persona granjera que cría cerdos o que tiene contacto con cerdos y hace un cuadro de diarrea disentérica. ¿Cuál sería el agente etiológico más común? Balantidium coli, ¿no es cierto? Balantidium coli. No se olviden, ¿eh? Ese pequeño dato no se olviden. ¿Qué estamos viendo aquí? Ya hemos hablado de amebas, hemos hablado de ciliados, hemos hablado de flagelados, nos toca el último que es apicomplex para pasar a los nematelmintos. Tenemos acá parásito. ¿Qué estamos viendo aquí? Malaria. Ya, y cuando uno habla de malaria, pues pareciera algo aburrido, algo complicado, mucha tontería, dicen de aquí para acá y otra más, pero van a ver que son cosas puntuales las que tienen que recordar. Muy, muy, muy puntuales. Para empezar, ¿cuál es la forma infectante? Siempre pregúntense eso cuando lean un ciclo de vida de cualquier parásito. La forma infectante. ¿Qué cosa hacían los apicomplex? ¿Qué formaban? Y por eso se llamaban incluso esporozoarios. Esporozoitos, así es. Y la forma infectante son esporozoitos, tanto para el caso de Plasmodium, como está aquí, tanto para el caso de Babesia, ya que es una cosa parecida también. Entonces, los esporozoitos es la forma como ingresa al organismo humano. No se olviden, ¿eh? Esporozoitos es la forma como ingresa, la forma infectante para el humano, o sea, del mosquito para el humano. Ahora, siempre se ha tratado de satanizar al vector. El vector no tiene la culpa. El vector fácilmente, si podría pensar, y no sé si lo haga, seguramente que nos echa la culpa a nosotros. Porque nos dicen, yo por alimentarme tengo que infectarme de esta persona que está mal con malaria. Es igualito, el vector no nace enfermo, el vector nace sano. El vector al alimentarse se infecta. Lo que sucede es que ya estando infectado y al seguir alimentándose transmite la enfermedad. ¿Ya? Entonces el problema no es el vector, ya el problema es la malaria en sí. Entonces cuando ingresa el esporozoito hay claramente dividido dos estadios, dos etapas, dos ciclos dentro del ciclo grande. Uno es la fase que hace a nivel hepática y otra es la que hace a nivel de sangre. Así acuérdense, ¿ya? A nivel del hígado y a nivel de sangre. Lo primero que hace cuando entra el esporozoito es irse al hígado, ¿ya? Va a sufrir algunas transformaciones y del hígado va a salir a la sangre. Cuando sale del hígado a la sangre se produce la fiebre, el malestar, los escalofríos, ¿ya? Y cuando está en la sangre, ¿qué cosa busca? ¿Qué cosa tenemos en la sangre y destruye la malaria? Justamente, glóbulos rojos. Busca los glóbulos rojos. Ingresa los glóbulos rojos, se multiplican los glóbulos rojos y destruye los glóbulos rojos. Por eso produce hemólisis, ¿ya? Produce hemólisis. Y del glóbulo rojo vuelve a salir, ya transformado en gametocitos. ¿Por qué es importante recordar que se transforma en gametocitos? Porque es la forma infectante para el mosquito. Alguien me diría, ¿qué importancia tiene el mosquito? Sí tiene importancia, les pueden preguntar, es más, ya preguntaron en algún examen. No les preguntan exactamente eso, pero lo que les preguntan es en base a los antimaláricos. Ya, miren, si ustedes se dan cuenta, hay algunas etapas. Uno a nivel del hígado, otro a nivel de sangre, ¿ya? Y otro a punto de entrar al mosquito. Y justamente en base a eso se puede clasificar los antimaláricos. Hay antimaláricos que actuarán a nivel del hígado, hay antimaláricos que actuarán a nivel de sangre y hay antimaláricos que actuarán a nivel de los gametocitos evitando que el mosquito se infecte. ¿Y tendrá algo de importancia evitar que el mosquito se infecte? Claro que sí, porque si el mosquito no se infecta ya no va a transmitir la enfermedad. ¿Ya? Entonces miren, en la fase hepática, ¿por qué es importante recordar la fase hepática? Porque muchas veces el Plasmodium queda a nivel del hígado no por semanas ni meses, sino por muchos años. No es tan raro encontrar ese tipo de cosas, ¿ah? Muchas veces uno encuentra personas que están con fiebre, viven en Lima y han pasado por todo lado y siguen con fiebre y llegan al consultorio. Te dicen, me mandan acá porque tengo fiebre. Tú les preguntas bien y hace 17, 20, 25 años vivían, por decir, en Iquitos. Y le preguntas, ¿has tenido malaria? Sí. Y les haces gota gruesa y sale positivo. No han vuelto a ir Iquitos hace 25 años. Lo que sucede es que esa forma quiescente a nivel del hígado, los hifnozoitos, pueden volver a salir a circulación
a veces espontáneamente o a veces por un estímulo, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que erradicar los hipnozoitos que están en el hígado, necesariamente, porque de lo contrario lo expones a que esa persona en algún momento de su vida vuelva a ser malaria, aun cuando no se exponga al sitio de transmisión. Y solamente tenemos un tipo de fármaco que actúa a nivel de esos hipnozoitos que están en el hígado. Un tipo de fármaco, no existe otro. ¿Cuál es? La primaquina. No existe otro fármaco que actúe a nivel de hipnozoitos. Pregunta de examen. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La primaquina actúa a nivel de esas formas quiescentes que están a nivel hepático. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sin embargo, hemos visto que puede salir también para acá. Y están a nivel de sangre, metiéndose a los glóbulos rojos, destruyendo los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Y la primaquina ya no funciona aquí. Aquí un ejemplo de lo que sí funciona es la cloroquina. Ya me estarán entendiendo por qué damos cloroquina más primaquina en la malaria por Plasmodium vivax, por ejemplo. No es por una situación al azar, es porque queremos erradicar lo que está en sangre y queremos evitar también que a nivel del hígado queden, ¿no? Plasmodium en forma de hipnozoitos y en algún momento vuelvan a ser malaria. En este grupo está la mayoría de los antimaláricos. Está la cloroquina, está la quinina, está la mefloquina también, ¿ya? Eso ya lo vamos a ver cuando hagamos tropicales. Solamente quiero que la idea, el concepto les quede, ¿ya? Y a nivel de gametocitos, hasta hoy en día hay un solo tipo de fármaco que actúa, y eso fue pregunta de examen en el 2011. ¿Cuál de los siguientes antimaláricos es gametocida por excelencia? Y la respuesta es el artesunato, las artemisininas, ¿ya? ¿Por qué es importante dar artesunato? Porque si yo le doy artesunato a esta persona que está enferma, elimino los gametocitos y así le piquen 100.000 zancudos, ya no van a llevar nada, ya no van a transmitir a nadie la enfermedad. ¿Se entiende el por qué entonces es importante conocer este tipo de cosas? Bien, miren, siempre he dicho, lo que aquí parece complicado, ahora lo van a ver de mejor manera. Esto es malariopaludismo. Tienen que observar hasta el final. Yo voy a ir más o menos siguiéndoles la secuencia. ¿Qué están viendo? El mosquito anófeles que se está aproximando a una persona, le está inoculando ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Esporozoitos. Entonces ahí está el esporozoito, entró. ¿A dónde va el esporozoito? Al hígado. ¿Ve qué fácil es el ciclo? Ahí está. Células del hígado. Ingresa al hígado, a las células del hígado. Se multiplican, ¿no es cierto o no? ¿Ya? Se multiplican. Al salir de ahí, ¿a dónde van a ir? A los glóbulos rojos. Ahí está, están buscando los glóbulos rojos, ya se están metiendo a los glóbulos rojos. ¿Qué van a producir con los glóbulos rojos? Hemólisis. Se destruyen los glóbulos rojos. Ahí están, ¿ves? Y de ahí se van a transformar ¿en qué cosa? Saliendo de los glóbulos rojos. En gametocitos. Entonces destruyen los glóbulos rojos, siguen viajando en la sangre y ahí están los gametocitos. Listo para poder infectar a otro mosquito. ¿No es cierto? Es la forma infectante para el mosquito. Ahí está. El mosquito ya lo puede transmitir nuevamente. Fíjense, algo que parecía complicado, en realidad es recontra sencillo. ¿Ya? Recontra sencillo. Muy bien. ¿Se entendió? Ya. Bien, esto solamente es para darles un retoque final. ¿Ya? Acá está el mismo ciclo, fíjense, el gametocito que infecta al mosquito, el mosquito lleva a otra persona el esporozoito, llega, lo primero que va es al hígado, del hígado sale a los glóbulos rojos, ahí está, igualito, es la misma cosa. ¿Ya? Lo mismo se va a repetir. Justo cuando salen pasan a la sangre, se producen los picos febriles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es cuento. Y aquí está la cosa explicada como al inicio lo hemos mostrado.